Bien, en este video vamos a hacer la tarea de registrar un atleta. Nos dice la explicación que registrar un atleta nos debe permitir almacenar los datos de un atleta. Ahora sí nos interesa entender cómo realizar esta acción. Y nos dice lo siguiente: solicitar la clave del atleta a ingresar. Si la clave no está asignada a algún otro atleta, entonces solicitar la entrada de los demás datos del atleta e inmediatamente regresar al menú. Si la clave ya fue asignada a algún otro atleta, entonces enviar un mensaje que indique dicha situación y regresar al menú. Bueno, para ello debemos de tomar en cuenta las restricciones que tenemos para el registro de atletas. Primera restricción: no permitir ir a registrar atletas si ya no hay espacio en los arreglos. Segunda restricción: en registrar atleta, no permita la entrada de claves repetidas. Tercera restricción: en registrar atleta, debe validar la clave para que ésta se encuentre en el rango de 1 a 1000. Tenemos 3 restricciones a considerar, así que vamos a programar y considerar dichas restricciones. Pues estamos en el caso 1, que es registrar atleta. Y vamos a atender la primera restricción. Bien, antes que esto, una explicación. Como este programa no va a registrar a los atletas en una sola acción, sino que va a permitir que el usuario haga el registro de atletas cuando él desee, o sea, solamente va a ser el registro de un atleta a la vez, nos conviene trabajar con una variable que vaya contando cuántos atletas existen en cada momento. De manera, cuántos atletas están registrados en cada momento. De manera que los ciclos, en lugar de que hagan búsquedas hasta las 50 posiciones del arreglo, pues hagan búsquedas solamente en las celdas donde haya verdaderamente registrados atletas. Entonces vamos a usar una variable contador que va a iniciar en 0 y que se va a ir incrementando cada que demos de alta a un atleta y que se va a ir decrementando cada que eliminemos a un atleta. Entonces, entendiendo esa situación, yo puedo saber que si el contador es menor al tamaño del arreglo, entonces sí hay espacio para poder hacer el registro de un nuevo atleta. Pero si no, entonces voy a informar de esa situación, así como me lo decían en la restricción. Y lo que voy a informar es lo siguiente: no hay espacio para registrar más atletas. Ya tomamos en cuenta la primera restricción. Pero si sí se puede, si sí hay espacio, entonces hay que proceder a iniciar lo que es el registro del atleta. Vamos a mandar un mensaje general para que el usuario sepa en qué opción estamos. Registrar atleta. Ya estamos en esta opción. Ya le estamos indicando al usuario que sí vamos a poder registrar un atleta. Y lo primero que vamos a hacer es solicitar la entrada de la clave. Ya estamos solicitando
el ingreso de la clave del atleta. La vamos a guardar momentáneamente en una variable temporal llamada llamada clave. Vamos a declarar esa variable. ¿Por qué? De dónde surgió esto? Porque en la actividad de registrar atleta nos dice solicitar la clave del atleta a ingresar. Pero también nos da una restricción, que esta clave debe validarse para que esté en el rango de 1 a 1000. Entonces, vamos a continuar con esa restricción. Por lo tanto, una vez que yo leo la clave, estoy en condiciones de preguntar si esa clave es mayor o igual a 1 y esa clave es menor o igual a 1000, pues entonces yo sé que está en el rango adecuado. Pero si no, ¿qué significa? Bueno, avisamos al usuario que esa clave no es válida. La clave no es válida. Pero si sí fue válida, entonces ahora vamos a trabajar sobre la otra restricción que tenemos. ¿Recuerdan que no debemos permitir claves repetidas? Entonces, antes de ingresar datos del atleta, vamos a través de la clave, buscar si existe otra clave ya que pertenezca a otro atleta en nuestros arreglos. Entonces, vamos a hacer una búsqueda que nos permita saber si ya existe esa clave para otro atleta o si no existe. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con una bandera llamada existe, que va a empezar en falso. Vamos a hacer un recorrido por el arreglo de claves, empezando desde la primera posición y hasta la cantidad de atletas que haya registrado. ¿Qué vamos a hacer interiormente? Pues vamos a comparar si la clave que se quiere ingresar coincide con alguna de las claves que estén en el arreglo de claves. Si eso es verdad, entonces, pues vamos a encender nuestra bandera. ¿Qué significa? Sí, ya hay una clave que pertenece a otro atleta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente dejamos de iterar porque ya sabemos que sí existe y terminando el ciclo podemos preguntar por esa situación. Si existe, es falso, entonces yo puedo dar de alta. Pero si existe, es verdadero, entonces yo debo de avisar que no podemos ingresar esa clave o un atleta, perdón, con esa clave. ¿Por qué? Porque simplemente ya hay una clave registrada. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. La clave ya fue asignada a otro atleta. Pero si no fue asignado a otro atleta, quiere decir que sí puedo hacer el registro del atleta. ¿Y en qué consiste ese registro? Bueno, si regresamos un poquito a nuestro enunciado, nos dice lo siguiente. Si la clave no está asignada a algún otro atleta, entonces solicitar la entrada de los demás datos del atleta. Ah, bueno, eso vamos a hacer entonces, a solicitar los demás datos del atleta. Por principio de cuentas, como ya sé que sí voy a dar de alta a este atleta, a registrar a este atleta,
En la posición de contador ahorita, voy a registrar en el arreglo de claves la clave que ya tengo. Y luego voy a empezar a pedir los demás datos. El nombre. Y lo voy a guardar en nombres, también en contador, a través de lo que el usuario ingrese con un next line. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Como acabamos de leer una opción del menú y esa opción es un valor numérico, recuerden que si después de leer un valor numérico leemos una cadena, entonces se va a saltar, entre comillas, pues, la entrada de esa cadena. Por lo tanto, voy a limpiar el buffer de entrada. Ya guardé el nombre. Ahora vamos a solicitar la entrada del sexo y vamos a orientar al usuario diciéndole que una H es para el hombre y una M es para la mujer, para que él sepa que nada más debe ingresar un carácter. Bueno, eso lo vamos a guardar en sexos, en la posición de contador, y vamos a leer a través de next line, pero solamente lo que esté, lo que sea el primer carácter que esté en esa línea de entrada. Luego, vamos a leer la estatura. Así que pedimos la entrada de la estatura y la guardamos en estaturas. Luego, vamos a solicitar la entrada de los pesos. Entonces, el peso de ese atleta. Enseguida, vamos a intentar ingresar el deporte. Y lo guardamos en el arreglo deportes. Pero también esta es una cadena. Entonces, antes de leer esta cadena, vamos a limpiar nuevamente el buffer de entrada. Bien, cuando ya terminemos de ingresar todos los datos, ya tenemos un atleta más. Por lo tanto, el contador se tiene que incrementar. Si no había ninguno, ahora ya hay uno. Si ya hubiese 10, pues ya hay 11 y así sucesivamente. El contador es esencial en este programa para darnos cuenta qué sucede. Bueno, vamos a grabar, bueno, vamos a declarar las variables que intervinieron aquí. Una variable booleana llamada existe. Creo que fueron todas las nuevas variables, si no ahorita verificamos. A ver, me falta una n aquí. Volvemos a compilar. Y está correcto. Vamos a hacer una prueba rápida. No vamos a poder comprobar si se quedó bien almacenado o no, pero vamos a hacer una prueba de registrar atleta. Nos pide la clave de atleta. Voy a poner una clave no válida. Por ejemplo, 1234. La clave no es válida. Muy bien, no me dejó hacer nada. Voy a dar una clave válida. Por ejemplo, la clave 100. Nombre, José. Sexo, hombre. Estatura, 1,80. Peso, 76.5 kilogramos. Deporte, fútbol. ¿Ok? Bien, vamos a ingresar otros datos. Ahora voy a ingresar el 200. Y adrede voy a poner puros 2 para no entretenerme. Voy a dar de alta a un nuevo atleta, el 300.
Bien, para corroborar que no admita repetidos, voy a tratar de dar de alta el atleta 100 y no debe de permitirlo. Y aquí está, la clave 100 ya fue asignada a otro atleta. Si recordarán, también di de alta la 300 y di de alta la 200. Entonces ahora voy a tratar de ingresar la clave 200. Perdón, estoy en el menú. Ahora sí, la clave 200 y no me la admite. Ahora la 300 y tampoco la admite. Con eso hemos cumplido las restricciones. ¿Vale? Vamos a probar la restricción de qué tal si ya no hubiese más espacio para almacenar a atletas. Bueno, momentáneamente voy a cambiar lo que es el contador para que inicie, por ejemplo, con 49 y nomás me permita una sola alta para poder probar esa otra restricción. Así que vamos a probar. Me va a permitir entonces hacer una alta. Observan. Pero cuando yo quiera registrar otro atleta, debe de impedirlo. ¿Por qué? Porque ya no hay espacios para más atletas. Ya hay 50. Bueno, con esto probamos y terminamos lo que es el registro de atletas. En el siguiente video vamos a trabajar con la opción consultar atleta.